Hola, ¿qué tal? Yo soy Asaf Miranda, soy pastor en Encuentro Internacional Campus Monterrey. Y en este podcast quisiera platicarte un poquito acerca de las fechas que se aproximan, o sea, Halloween y Día de Muertos. ¿Cuál es su origen? ¿Cómo es que llega a ser a lo que es hoy día? ¿Qué es lo que dice la Biblia al respecto? ¿Y qué es lo que a nosotros nos toca hacer como iglesia? Entonces, pues si te interesa, vamos a platicar un rato. Entonces, empezando por el origen del Día de Muertos, porque bueno, pues estamos en México, en Monterrey, es lo que nos compete ahorita. El origen del Día de Muertos, pues sí, viene desde los pueblos mesoamericanos, o sea, estas culturas que existían ya aquí en lo que hoy día es México, antes de que siquiera llegaran los españoles. Eh, para ellos, bueno, pues ya concebían la muerte muy similar a lo mejor como los griegos y posteriormente los romanos lo hacían con el Hades. Y pues a lo mejor también un poquito como la Divina Comedia de Dante. Eh, Se basa en dos leyendas. La primera es la de el origen de la flor de cempasúchil. Eh, y bueno, pues cuenta la leyenda, o sea, vamos, no pidamos a lo mejor hallazgos arqueológicos que comprueben esto, ni datos, ni de qué cultura pertenecía, ni a lo mejor en qué periodo, en qué año fue, porque recordemos es una leyenda. ¿Ok? Entonces cuenta la leyenda que había dos jóvenes enamorados que le rendían culto a la deidad del sol de ese entonces, que era Tonatiuh. Entonces le daban ofrendas a cambio de que pues Tonatiuh les diera prosperidad, vida, salud y también pues que les ayudara a que su romance, su amor proliferara. Muy bonito. Entonces no se especifica de nuevo en qué momento, simplemente pues hay un conflicto, hay una guerra y Huitzilín pues como todo hombre valiente va y pelea. Probablemente Huitzilín pues se nos petateó. Entonces, depende de la fuente que cites, Xochitl se deprime mucho y va y le reclama a Tonatiuh, y en otras versiones simplemente le pide a Tonatiuh que la ayude a reunirse para siempre con Huitzilín y puedan estar juntos. Entonces, pues desde la condescendencia o a lo mejor desde la empatía, según la leyenda, Tonatiuh le lanza rayos de sol a Xochitl hasta que la convierte en una flor. Esta flor, que de acuerdo a los pueblos mesoamericanos, hacía remembranza al sol por su color y que también tenía un aroma muy específico, que se supone que era el de esta muchacha, para que Huitzilín pudiera llegar a ella. Y como si fuera esto una tragedia shakespeariana, Huitzilín sí regresa en forma de colibrí, se posa en forma de una flor de cempasúchil y bueno, pues así es como por fin cierran el ciclo y están juntos para siempre, según la leyenda. Muy bonito. Entonces, la segunda leyenda que da origen al Día de Muertos es la leyenda del Mictlán. El Mictlán como tal era esta travesía que tú tenías que hacer, una travesía que duraba 4 años y que consistía en 9 pruebas, las cuales tú tenías que pasar para poder llegar al descanso eterno. Entonces, pues bueno, según esta leyenda, cuando tú dejabas de existir aquí, pasabas a otro plano, llegabas directo al río Apanohuaquilhua. Entonces, aquí la prueba era que, bueno, pues si tú habías sido bueno y respetuoso con otras formas de vida, pese a que a lo mejor tú como humano consideraras que otras formas de vida eran inferiores, si tú habías sido bueno con la naturaleza, con los animalitos y principalmente con los xoloscuincles, que eran o son estos perros endémicos de México, ellos te ayudarían a cruzar al otro lado del río. Y si no, pues no habría xolo que te ayudara y pues bueno, vas por tu propia cuenta. Para entonces cruzar este río y llegar a Monamitlán, que eran estas montañas que chocaban entre sí, y esta era una prueba de paciencia en el que tenías que esperar el momento adecuado para poder atravesar sin que estas montañas te aplastasen. Para posteriormente llegar a Sehueloyán, que es este viento helado que soplaba con piedras afiladas, o sea, también pues obsidiana, y tenías que atravesar la montaña de obsidiana que era precisamente Iztepetl y Iztecayán, que bueno, pues básicamente era ir atravesando y mucho de esto pues no te servía el ir esquivando o el ir siendo cuidadoso porque pues el objetivo aquí era que te iban cortando a la piel o la carne hasta que se quedaba completamente desprendida la carne de tu alma. Ahí no acabo de entender en lo personal muy bien porque pues se supone que en la siguiente prueba ya eres un alma, pero no sé si a lo mejor y quedarías como un esqueleto, como en la película de Mamá Coco, yo qué sé. El punto es que aquí ya una vez que tu alma se desprendía completamente del cuerpo,
llegabas a una parte que se llamaba Paniqueyacoan, en el cual pues tu cuerpo estaba flotando, perdón, tu alma estaba flotando, y pues venían unas flechas, digámosle, fantasmales, porque no sabe ni de dónde venían o por qué. Pero pues el objetivo era que tú tenías que esquivar estas flechas para que estas no te cortaran y no te corrompieran el alma. Entonces, pues igual, o sea, si pues estabas a merced del viento, supongo que tendrías que aprender a montar una ráfaga de viento para poderlas esquivar. No sé. Y posterior a esto, pues llegabas a una parte en la que un jaguar se trataba de devorar tu corazón. Este jaguar en cuestión se llamaba, y te lo voy a leer despacito, Teyoyocuagoloyan. Entonces, básicamente, este jaguar te perseguía, se trataba de devorar tu corazón. De nuevo, se supone que pues, ya eras un alma flotando y demás. No entiendo cómo es que habría un corazón que se pudiera devorar, pero pues lo había. Y después de lograr sortear este tigre, perdón, este jaguar, llegabas a Izmictlán, que era la prueba final, pues básicamente era un río de agua turbulenta y aguas negras, no precisamente de cañería, simplemente la leyenda dice que eran aguas negras, que tenías que atravesar. Entonces tenías que luchar contra corriente para poder por fin llegar al descanso eterno. Y el descanso eterno era este lugar dentro del Mictlán que se llama Chicunuamac, perdón, Chicunamictlán, donde te recibían dos deidades que son las que le dan el origen al Día de Muertos. Una de ellas es Mictlantecutli, que era pues el señor gobernante del Mictlán o del inframundo. Y te recibía también su esposa, Mictlaquehuicatl. Entonces, ella era la señora de los muertos y pues bueno, no precisamente 1 y 2 de noviembre, ahorita te voy a explicar cómo nace esto, pero lo que sí se dice es que bueno, ella te recibía, ellos dos te recibían, pues estabas dentro de los dominios del señor Mictlantecutli y su esposa pues te daba 2 días, bueno, un día para los adultos para que pudieran cruzar y visitar a los vivos y otro para los niños. De ahí se hace el Día de Muertos. Entonces ponían estas flores de cempasúchil para guiar el camino, para que los que se nos habían adelantado pudieran llegar a casa. Y en los altares se les ponía estas ofrendas, que eran pues básicamente provisiones para que pudieran continuar con su travesía del Mictlán, que recordamos que era de 4 años. También se les dejaban herramientas o incluso armas para poder defenderse pues, del jaguar o pues, también poder continuar con las demás pruebas que iban haciendo. Así era básicamente como se manejaba. Entonces, es de ahí de donde se empieza a generar. Y bueno, pues ya después de la conquista y empieza a haber esta mezcolanza con un poco la cultura europea, por ahí de las épocas de Maximiliano, pues empiezan a popularizar también los catrines, que eran estos muchachos muy bien vestidos, con ropita de seda, con accesorios de lujo, que pues en este entonces no todo el mundo tenía acceso, como lo era un reloj de bolsillo, por ejemplo. Entonces, lo que hacen es que empiezan también a adaptar ese tipo de vestimenta o pues, lo que pudiera ser la cultura popular de ese momento para adaptándolo al Día de Muertos. Y es ahí donde pues ya empezamos a ver el tema de las Catrinas, a lo mejor también un poquito lo de las calaveritas de azúcar. Por ahí se dice que también en las ofrendas se ponía chocolate. Recordemos que el chocolate era una bebida exclusiva para los tlatoanis, entonces pues a lo mejor no todos podían, pero pues ya después con la popularidad y pues ya con toda la comercialización que había, pues ya después podían todos poner chocolate en sus ofrendas. Entonces, ese es el origen como tal del Día de Muertos y el cómo un poco se fue adaptando a nuestras épocas. Después, bueno, hablando un poco también del origen de Halloween. Halloween viene desde hace 2000 años, lo celebraban los celtas y pues los celtas eran esta cultura originaria pues de la isla de Gran Bretaña. Ellos estaban asentados principalmente en lo que hoy día es Irlanda, Escocia y algunas partes de Inglaterra. Y ellos lo que hacían era que no como tal celebraban Halloween, celebraban algo que se llamaba Samián o Samijan, porque ya una H en medio. Y para ellos simplemente era el final de la cosecha, el cierre del año. O sea, era su año nuevo, básicamente. Era el final del otoño, principio del invierno, para ellos, pues, el final de la cosecha, entonces era el cierre del ciclo natural de la vida para ellos. Y como parte de, pues ellos creían que como era el cierre del ciclo natural de la vida,
lo que fuera que dividiera el mundo de los vivos con el mundo de los que se nos adelantaron se desvanecía o se difuminaba un poco, de manera que las almas podían cruzar al mundo de los vivos. Entonces ellos celebraban esta fiesta poniendo estas hogueras, que son estas fogatas gigantescas, ya fuera disfrazados o utilizando máscaras, pues para celebrar. Y similar a como los pueblos mesoamericanos, ellos también dejaban ofrendas. Sin embargo, las ofrendas no eran para sus seres queridos, sino para aquellos que consideraban que eran almas perdidas o almas en pena. Entonces era como que, bueno, pues te dejo la ofrenda allá, yo me vengo a bailar a mi hoguera por este lado, entonces pues, por allá, yo por acá, tú te metes en tu mundo, yo me meto en el mío, y bueno, así continuaba, ¿no? Entonces, esta era una parte muy popular. Si tienes duda de quiénes son los celtas, si alguna vez has visto alguna película del Rey Arturo, verás que pues, también tiene que defender el muro de Adriano de algunas tribus paganas, como los denominaban ellos. Precisamente esos eran los celtas. Entonces, ya después se funda la Iglesia Cristiana Católica Romana y más adelante, por ahí entre el siglo VII y el siglo VIII, el Papa Gregorio III instaura la víspera de Todos los Santos en este intento de, bueno, pues tomar ciertas fiestas paganas y adaptarlas a la Iglesia Católica para ganar adeptos, básicamente. Tratar de evangelizar, pero pues básicamente lo que querían era ganar adeptos y pues ir popularizando un poco más la religión católica. Entonces, ¿de qué va la víspera de Todos los Santos? Bueno, pues ellos decían, bueno, si los celtas ya lo celebran a partir del 31 de octubre, lo que vamos a hacer es que en la víspera vamos a festejar a todos los que se nos adelantaron el 31 de octubre para amanecer 1 de noviembre, y el 2 de noviembre vamos a recordar a los fieles difuntos, dando así el nombre a All Hallows Eve, o sea, la víspera de Todos los Santos, que bueno, después con el slang y se va deformando un poco el inglés, pues llega al tema a llamarse Halloween. Pero pues es esto, ¿no? Es All Hallows Eve o la noche de Todos los Santos, perdón, la víspera de Todos los Santos. Entonces, pues se adapta tal cual lo hacían ellos, se disfrazaban, usaban máscaras y también ponían algún tipo de ofrenda. Y bueno, pues esta costumbre sigue y durante la Edad Media la gente comenzó a hacer rezos por aquellos que se adelantaban. Entonces básicamente si tú tenías a alguien en tu familia que se adelantaba al otro plano, lo que hacían estas personas era que venían y a cambio de pan ofrecían rezos, similar aquí en México a lo que es el rosario, ¿no? Que vienen las rezadoras, te rezan el rosario y pues tú les das una comidita y a lo mejor hay algún apoyo económico, bueno, tal cual era así también en la Edad Media, en Europa. Después haciendo un pan característico para estas fechas que se le llamaba soul cake o pastel o pan del alma, y esto después le hizo que esta práctica se llamara souling, para que después, más adelante, en estas mismas fechas, pues los niños y los adolescentes se disfrazaran, ya no para rezar, sino para recitar algunos versos de poesía o cantar algún tipo de canción, y esta vez no a cambio de solamente pan, sino de algunos dulces y también de dinero. Entonces, esto acuña el término trick or treat, o lo que decimos acá en México, dulce o truco. Entonces, así es como se sigue popularizando y bueno, pues para mediados del siglo XIX, o sea, este periodo que comprende del año 1801 al año 1900, empieza a haber estas migraciones masivas de la isla de Gran Bretaña a lo que hoy día es Estados Unidos. Si tú eres old school como yo, a lo mejor te acordarás de una película que se llama Pandillas de Nueva York. Precisamente esta época histórica de la que te estoy hablando es la época en la que los irlandeses van llegando y pues ellos traen consigo todas estas costumbres y se empiezan también a popularizar las costumbres de celebrar Halloween o All Hallows Eve el 31 de octubre, 1 de noviembre. Al igual que el estar disfrazados, al igual que el trick or treat. Y para mediados del siglo XX, en los años 50, ya se queda arraigada como una cultura, como parte de la cultura popular en Estados Unidos. También aquí es importante remarcar, con los irlandeses viene también la costumbre de las calabazas. Si tú, por ejemplo, estás aquí en Monterrey, vas ahorita a Fundidora y está esta partecita del parque donde están las calabazas para que tú vayas y te tomes fotos y demás.
Entonces, ¿por qué lo hacían ellos? Básicamente, pues era la época en la que se daban bien. Ellos simplemente agarraban una calabaza, la huecaban, obviamente aprovechaban la pulpa y la huecaban, pues muchas veces nada más con un círculo sencillito, u otras veces con algún tipo de patrón y le metían una vela, o sea, simplemente hacían una lámpara. Entonces la utilizaban a manera de luminaria. Pero pues ya después, por ahí de la década de los 70s, se empiezan a popularizar estas películas de Slayer y también de desvividores seriales. Entonces, pues también empiezan a darle estas formas a las calabazas ya así como un poco más tenebrosas, además de pues otro tipo de cosas que, pues recordemos esta parte de, o esta celebración siempre ha tenido una cercanía con el tema espiritual y pues, cosas que después se fueron sumando. Entonces, así es como vamos llegando a nuestros días. Entonces, para en algún momento, también en los 70s, pues ya con cierta comunicación o proximidad que hay con las ciudades fronterizas entre México y Estados Unidos, o sea, hablemos de California y Tijuana, El Paso, Texas con Ciudad Juárez, Brownsville con Matamoros o a lo mejor también por ahí Nuevo Laredo y Laredo, y pues se empiezan a mezclar estas costumbres y empiezan a permear hacia abajo, pues llegando a Monterrey, centro y sur del país. Por eso es que hoy día podemos ver mucha diferencia en cómo se celebra el Día de Muertos, no sé, por ejemplo, en Chiapas y en Oaxaca, con cómo se celebra en Ciudad de México, con cómo se celebra en Monterrey, en Tijuana, en Reynosa, etcétera. Entonces, según las costumbres de cada ciudad y qué tan cerca o alejados estén del norte o de la frontera norte, pues va a haber un poco más de presencia del Día de Muertos que de Halloween o viceversa. Entonces, lo que sucede después es que empiezan ya también acá de este lado pues a disfrazarse, a salir a pedir dulces y pues bueno, los niños al final del día, desde su inocencia y desde el querer tener suficientes dulces como para picarse toda la dentadura, pues a ellos poco les importa, ¿no? Entonces, pues ellos lo que saben es que pues, pueden salir a pedir su calaverita, primero piden Halloween y luego la calaverita y demás. Entonces, es así como llega a ser ya la celebración a como la tenemos hoy día. Entonces, ¿qué dice la Biblia al respecto? Pues si te soy honesto, si vamos leyendo la Biblia de pasta a pasta, te vas a enterar que pues, la Biblia no aprueba esto. Tal cual en el libro de Deuteronomio capítulo 18 dice, cuando hayas entrado en la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti que haga pasar por fuego a su hijo o a su hija, ni quien sea mago, ni exorcista, ni adivino, ni hechicero, ni encantador, ni quien pregunte a los espíritus, ni espiritista, ni quien consulte a los muertos, porque cualquiera que hace estas cosas es una abominación al Señor, y por estas abominaciones el Señor tu Dios los echará delante de ti. Entonces, también hay que entender que, bueno, en esta época en la que se escribe esta ley, había un culto en específico que hacía, digámosle, ofrendas a partir de poner a tus hijos a través de fuego, o sea, tal cual, que era una hoguera, ¿no? Si me explico, para poder publicar esto. Entonces, tal cual Dios condena esas prácticas y también te dice un poco si a lo mejor vas viendo lo que es hoy día, ¿no? Que los adivinos, hechiceros, encantadores, quien pregunta a los espíritus, espiritistas, ni quien consulta a los muertos. Entonces, básicamente todos estos mediums o estos videntes o esta gente que te lee el tarot o que te hace las limpias o que todo eso Dios lo condena. Recordemos que pues incluso Saúl fue desechado de la presencia de Dios por consultar con una medium, ¿no? Entonces, pues es un tema. Pero, ¿qué sí dice la Biblia al respecto? Bueno, pues el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Tesalónica acerca de los que ya se nos adelantaron. Entonces, en el capítulo 4, versos del 13 al 14, el apóstol Pablo les escribe, tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los demás que no tienen esperanza. Entonces, déjame hacer una pausa aquí. ¿A qué se refiere con los que duermen? Se refiere precisamente a los que ya no están, a los que se nos adelantaron. Dentro de las creencias de los cristianos, nosotros creemos que nosotros no morimos, sino que vamos a descansar al seno de Abraham. ¿De dónde viene esto? Bueno, pues si tú lees la parábola de el mendigo Lázaro y el hombre rico, te vas a enterar un poco de esto.
Porque incluso si lo ves, algunas Biblias ni siquiera lo marcan como una parábola, sino como Jesús explicando algo que en realidad sucedió. Pero bueno, entonces aquí a lo que se refiere es que, bueno, pues tú y yo cuando estamos en Cristo no morimos, sino que nos vamos a descansar al seno de Abraham. Y después, cuando Cristo venga por segunda vez, todos los que se nos adelantaron, que ahora duermen, regresarán junto con él. Entonces aquí sigue diciendo, porque si creemos que Jesús murió y resucitó de la misma manera, a Dios traerá por medio de Jesús y con él a los que han dormido. Es básicamente lo que te decía ahorita. Entonces, pues no sé tú, pero para mí sí es suficiente motivo de celebración. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? No nos olvidamos de los que ya duermen, pero celebramos la vida y tenemos una esperanza. Esa esperanza es Cristo y la esperanza es que la segunda vez que Él venga traerá junto consigo a todos aquellos que hoy día duermen, que se nos adelantaron, pero que están dormidos. Eso es lo que dice la Biblia. Y bueno, también un poco el tema de qué hacemos como iglesia, ¿no? O sea, ya entendemos esta parte, qué es lo que nos toca hacer. En primer lugar, y lo más importante, orar. Hay que orar por toda la gente que hoy día pues no están conscientes, porque hay que entender un par de cosas. La gente que hoy día no ha crecido en la iglesia, que no ha leído su Biblia o que no tiene una Biblia, que no tienen esta cercanía que a lo mejor tú y yo tenemos con la palabra de Dios, pues en su propia percepción, ellos no están haciendo nada malo. En su propia percepción, le están regalando dulces a mi hijo y pues lo tengo que disfrazar y lo que te decía ahorita, muchas veces los niños ni les interesa disfrazarse, o sea, te salen así nada más a pedir dulces. Pasa. Entonces, en su propia percepción, pues no está mal. Y si te pones a verlo cuidadosamente, pues ellos a lo mejor no le están rindiendo un culto a absolutamente nada, ¿verdad? Pero esto es porque ellos, tal cual también le escribe el apóstol Pablo a su hijo Timoteo, que la gente tiene la conciencia cauterizada. Entonces, muchas veces ni siquiera tienen conciencia y no investigan a lo mejor lo que yo ahorita te estoy compartiendo, de cuál es el origen, por qué se hacían ciertas cosas, como las ofrendas, y cómo es que se fue haciendo o gestando hasta acá. Entonces, para ellos, pues no están haciendo nada malo. Para ellos, pues están teniendo un momento en familia. Y te voy a decir algo un tantito polémico también. Y es que tú y yo nos salvamos. El único que salva es Cristo. Tú y yo somos herramientas en sus manos o somos ese canal para que el mensaje llegue a ellos. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos que orar y tenemos que orar en un sentido muy específico y es pedirle al Espíritu Santo que traiga convicción de pecado, de justicia y de juicio. ¿De dónde ven esto? Bueno, pues te invito a que leas el Evangelio de Juan en el capítulo 16, versos del 8 al 13, ahí te lo vas a encontrar. Entonces, ¿qué también podemos hacer? Que es lo segundo que nos toca hacer, crear una contracultura. A lo mejor un poco más desde las iglesias bautistas en Estados Unidos, pero también hay algunas aquí en México que lo hacen y es que hacen estas celebraciones de la vida. Entonces, pues hay diferentes métodos. Puedes utilizar a lo mejor algún concierto al aire libre con la gente. Puedes a lo mejor montar alguna obra de teatro, hacer una noche de películas. O en el caso de Monterrey, pues lo que están haciendo mis amigos de Cristo Vive, ellos hicieron el Festival de la Vida. Entonces, tal cual hay juegos mecánicos de feria, hay comida, también hay dulces. Entonces, lo que te decía, a lo mejor ellos desde su percepción no están haciendo algo malo, pero pues en lugar de que te vayas y celebres eso algo malo, pues puedes venir a Cristo y entender que eso que te ofrecen allá, pues realmente lo puedes conseguir en cualquier lado. Y puedes también pues venir a tener un buen tiempo en familia acá de este lado, celebrando y conmemorando la vida, ¿verdad? Y también algo que tenemos que hacer es que entender que tenemos que ser muy inteligentes al compartir, porque la gente, por lo regular, cuando tú llegas diciéndoles que están mal, porque están haciendo algo mal o porque lo que están haciendo es completamente equivocado, a la gente realmente no le importa. Y si tú llegas diciéndoles, muy seguramente te van a rechazar, porque es la naturaleza humana. O sea, vamos a ponerlo de esta forma. Si yo llego como tu hermano mayor, como tu jefe, como un amigo, como a lo mejor tu papá o tu mamá, o como algún tipo de autoridad, llámese, no sé, algún policía o algún político y demás,
Si yo llego diciéndote, es que tú estás mal porque esto y esto, y que a lo mejor sí pudiéramos hacerlo, y de aquí de la Biblia tú pudieras sacar a lo mejor, no sé, 5, 10, 15, 20 versículos que les demuestren que está mal, y que lo que están haciendo es pecado, y que el pecado, la paga del pecado es, aunque tú estés bien en lo que estás diciendo porque está en la Biblia, lo único que vamos a generar es rechazo por parte de la gente. Y es parte de lo que también el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Corinto, en su primera carta, en el capítulo 13, tal cual les va diciendo, si tengo profecía y entiendo todos los misterios y todo conocimiento, o sea, lo que te decía ahorita de todos los versículos, y si tengo toda la fe de tal manera que traslade los montes, pero no tengo amor, nada soy. Y después continúa diciendo, si reparto todos mis bienes y si entrego mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me sirve. Ajá. Entonces también ya empezamos en un tema delicado, o sea, si yo llego repartiendo bibliazos, número uno, la gente me rechaza, que a lo mejor eso es lo que menos nos debería de preocupar, pero lo que sí nos debe de preocupar es que tal cual nos está diciendo que al no demostrar nosotros el amor de Cristo, lo que sea que estemos haciendo, de nada sirve, de nada vale, es esfuerzo en vano. Entonces, ¿cómo sí podemos compartir a la gente? Desde el amor. Desde el amor en el de decirles, mira, donde tú estuviste, yo estuve. Yo también estuve mal en algún momento y yo también necesitaba el rescate de Dios y en un momento Dios vino a mí y su amor que me rescató, me perdonó y me liberó de la muerte, también te puede ayudar a ti, también te puede rescatar y liberar a ti. Así es como se debe de compartir el Evangelio, así es como Jesús lo hacía. ¿Verdad? Recordemos cómo ayuda a la mujer que atrapan haciendo adulterio y que la querían apedrear hasta matarla, o la mujer en el pozo en Samaria, a la cual era famosa porque ya había tenido varias parejas. Entonces, incluso la misma persona, la única persona, de hecho, en la historia que pudo haber tenido la autoridad moral y el derecho de juzgar a los demás y condenarlos, no lo hizo. ¿Por qué? Porque debemos presentar a Dios como lo que es, un Dios de amor. Ese Dios que está dispuesto a dejar a las 99 por ir por esa una que está perdida. ¿Sí me explico? Entonces, también algo que es muy importante y el ser cuidadosos al crear esta contracultura es el no mezclar o no traer gente, a lo mejor como lo hizo Gregorio III en su momento, de querer a fin de ganar adeptos, empezar a mezclar cosas que no son, que no deben de, ¿verdad? Eh, a lo mejor con toda esta parte de la ideología woke, o a lo mejor también de repente en el, bueno, pues ¿qué tiene? Vamos a dejar que los niños empiecen a hacer y empiezan a de repente deformar ciertas cosas, empiezan a tomar las cosas más a broma o a juego, y a lo mejor vamos dejando de lado la verdad y nos vamos alejando de con el objetivo de ganar gente, de simplemente sumar números. Y si te soy bien honesto, si tú quieres ver la iglesia como un negocio, pues chance te funciona, pero no es el objetivo. Tal cual también el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Colosas, en el capítulo 2 dice, miren que nadie los lleve cautivos por medio de filosofías y vanas sutilezas. Ahí, conforme a la tradición de hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no conforme a Cristo. Entonces, tú y yo podemos sí compartir el evangelio, sí debemos hacerlo desde el amor, pero también debemos de tener cuidado de no dejar que las ideologías vanas del mundo se mezclen con nosotros o con lo que creemos y no comprometamos nuestras creencias, nuestra verdad, que es Cristo, a cambio de simplemente caerle bien a la gente que venga. Entonces, recordemos, nosotros nos salvamos y el que salva es Cristo y su palabra nunca volverá vacía. Entonces tú puedes compartirles desde el amor, habrá quien se acerque, habrá quien no se acerque, habrá quien rechace completamente y en su debido momento ellos tendrán que llevar un proceso con Dios, pero también hay que entender que no podemos mezclar. Entonces eso es todo lo que tengo para ti hoy. Si algo te sirvió, si hay algo en lo que quieras compartir, hay algo que te gustaría decirme, bueno, pues estoy abierto siempre a escuchar y a debatir. Si algo te gustó, si quieres a lo mejor sumar algo más, me lo puedes dejar acá en la caja de los comentarios. Si crees que le puede servir a alguien más, compárteselo. Y no me gustaría despedirme sin antes recordarte que yo no soy Dios,
Yo no lo sé todo, no tengo todas las respuestas, pero sí soy alguien que busca a aquel que es la fuente de toda sabiduría. Cuídate y nos vemos en la siguiente.